Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. La Biblia dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, aquello que se busca a través del vino, estar alegre o disipar las penas o celebrar, es algo que debemos buscar en la fuente segura, en el Espíritu Santo. Y así como la paloma, el viento, el aceite son símbolos del Espíritu Santo, otro símbolo usado en la Biblia para referirse a la unción del Espíritu Santo es el vino en la vida del creyente. Por favor, diga conmigo: Señor, yo necesito vino en mi vida. Y el vino representa gozo. ¿Cuántos quieren gozo del Señor? Representa celebración, festejo, alegría. Y el primer milagro citado en la Biblia relacionado con Jesús, Él lo hizo en una boda y transformó el agua ¿en qué? En vino, y no cualquier vino, el mejor de todos los vinos. Jesús hizo un vino nuevo, y yo creo que todos los creyentes necesitamos con urgencia vino nuevo. Me refiero a que algo nuevo venga de parte del cielo para cada uno de nosotros. Que ese vino nos lleve a estar gozosos, nos lleve a estar alegres. Se necesita vino nuevo en nuestras relaciones. Se necesita vino nuevo, como lo ministrábamos en la adoración, en nuestra relación con Dios. Y Jesús habló en relación al vino nuevo. Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17, dice el Señor: nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y de esta forma lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Los odres, como lo cantábamos esta mañana al inicio de nuestra reunión: Señor, haz de mí un odre nuevo. ¿Pero qué es un odre? Pues bueno, era un recipiente o un envase de piel donde se almacenaba el vino. Pero permanentemente había que renovar los odres, porque entre más viejo fuera este recipiente, perdería su capacidad de contener lo que se vertía dentro de él. La acidez del vino, y más cuando el vino es nuevo, es tan fuerte que puede llegar a romper los recipientes donde lo conservan, y se echa a perder no solamente el recipiente, sino a la vez que el vino nuevo. Y con relación a esto, creo que Jesús tiene la intención de mostrarnos que hay una gran diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Segunda de Corintios 5:17 dice: las cosas viejas pasaron. Y es que no es bueno conservar cosas viejas. Por eso decidí llamar mi mensaje esta mañana: soltando el pasado. Porque si tú quieres recibir lo nuevo de Dios, necesitas desprenderte de lo que ya pasó. Soltar es todo lo contrario a vivir atado a algo. Y no podemos esperar algo nuevo de Dios si no estamos dispuestos a abandonar las cosas viejas. Hay algunos creyentes que están enamorados, obsesionados, ligados en su mente y en su alma a su pasado. Y esa actitud les está impidiendo alcanzar lo nuevo y les está haciendo daño. Pregunto, de casualidad, por algún error, ¿alguno de ustedes ha consumido un yogur con una fecha de vencimiento pasada? Eso es terrible. Yo no sé por qué en mi casa
hace un tiempo abrí la nevera y había un yogur con fecha vigente y otro tarro de yogur con una fecha pasada. Y entonces yo tomé los dos tarros y me di cuenta que uno estaba medio lleno y el otro estaba medio vacío. Entonces me serví un vaso con yogur, o no sé si se lo estaba sirviendo a mi esposa, ya no me acuerdo bien. Pero el punto es que dije, ay, pero toca aprovechar ese cunchito que quedó en lo otro. Y lo vertí. Y ese día no salimos esa semana del baño. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Y sé que hay muchos hoy están orando por algo nuevo. Señor, dame una relación nueva. Señor, dame un trabajo nuevo. Señor, dame una nueva oportunidad. Pero mucho cuidado, porque la mayor amenaza para lo nuevo es precisamente lo viejo. El pasado puede llegar a ser muy peligroso porque tiene la facultad de devorar nuestro presente y nuestro futuro si nosotros lo permitimos. Hay mucha gente atada en su mente a lo que quedó atrás, que vive pensando en lo que dejó ayer. Y el pasado por sí solo no tiene poder a no ser que nosotros lo alimentemos permanentemente en nuestra mente. El Señor con claridad dice que no se debe echar vino nuevo en un recipiente viejo. No puede Dios darnos una nueva visión si nuestro corazón está viviendo en el pasado. Si no suelto el pasado, yo no voy a poder avanzar. Y cuando me refiero a soltar cosas del pasado, me refiero a esos recuerdos que nos hacen daño. Porque hay cosas del pasado que finalmente son gratas de recordar. Las cosas que el Señor ha hecho, los testimonios en los que Él nos ha respondido, o cómo Dios fue fiel en los tiempos de prueba y de adversidad por donde tuvimos que cruzar. El apóstol Pablo lo dijo así en Filipenses 3, 13 al 14. Yo no pretendo haber alcanzado ya todo, pero una cosa hago. ¿Cuál cosa? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, para así entonces extenderme hacia lo que está delante y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Es imposible extendernos hacia adelante cuando todavía estamos mirando hacia atrás. O si no, preguntémoselo a la esposa de Lot. En un vehículo, el parabrisas o el vidrio de adelante es mucho más grande que el retrovisor. ¿Por qué? Porque para avanzar necesitamos mirar permanentemente hacia adelante y pocas veces hacia atrás. Así que el mensaje del Señor en esta mañana para su iglesia es: olvida lo que quedó atrás. Corta con lo que ya pasó. Suelta el pasado para poder ir adelante. Dígale a la persona que está al lado: eso es contigo. La serpiente llega un momento donde no puede crecer hasta que no suelta su piel. Y el Señor quiere escribir una nueva página en nuestra vida para que podamos continuar. Pero no va a poder escribir una nueva página hasta que primero no concluyamos la página del pasado. Y es que hasta Dios quiere olvidar el pasado. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hay otra porción en Miqueas capítulo 7 donde dice el Señor, versículo 18: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Pregunto, si Dios olvida, si Dios no vive determinado por el pasado, ¿por qué nosotros sí?
Existe una ley física que también aplica en el campo espiritual, y es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por eso tenemos que vaciar nuestro corazón del pasado para poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestro presente. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que, ¿qué tenemos que soltar del pasado? Y para responder esa pregunta, hoy tengo 5 puntos relacionados con José. José, el patriarca de Israel. José es uno de los personajes de la Biblia que logró llegar a ser lo que Dios soñó, entre otras cosas porque decidió soltar su pasado. Porque una persona que no decide soltar su pasado vive amarrado a él, vive atado a él. José se convirtió en el hombre más importante de los hebreos en el imperio egipcio. Fue el eslabón que Dios usó para conectar juntas culturas, Israel y Egipto. El patriarca de la nación de Israel, que dejó no solamente un legado material, sino también un legado espiritual sobre su casa y sobre su pueblo. ¿Qué tuvo que soltar José? Número 1, y es lo mismo que nosotros debemos soltar en relación al pasado, debemos soltar lo que ya murió. Ese es mi punto número 1, soltar lo que ya murió. ¿A qué hago referencia con esto? Hay cosas en nuestra vida que ya perecieron. Hay cosas en nuestra vida que ya terminaron. Pudieron ser buenas ayer, pero hoy ya no están. Y hay gente que vive aferrada a recuerdos de un gran trabajo que tuvieron, pero ya fueron despedidos hace 20 años y siguen en su mente aferrados a las cosas que deben olvidar. Génesis 41:51 habla del nacimiento del primogénito de José. Cuando él lo cargó en los brazos, dijo: su nombre será Manasés, y explica lo que significa Manasés. Dios me ha hecho olvidar. ¿Cuántos saben que Dios nos hace olvidar? Dios nos capacita para soltar lo que nos hace daño. Y él dice: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Ahora pregunto, ¿fue Jacob, el papá de José, un buen papá para José? Sí, pero era necesario que lo soltara, porque las circunstancias se habían dejado a José lejos de Gosén, donde vivía su padre, y ahora estaba enfrentándose a un futuro en Egipto. Debemos aprender a soltar lo que ya murió y también lo que, aunque está vivo, ya no me pertenece. José fue separado de su papá desde muy joven, debido a la envidia que le tenían sus hermanos. De hecho, su papá durante muchos años pensó que José estaba muerto, y fueron muchos los años en los que José no volvió a saber absolutamente nada de su papá. Y si él hubiera estado allí martillando sobre su papá en el pasado, no hubiera logrado convertirse en lo que logró convertirse en Egipto. Ahora, mucha atención, porque Dios quiere llevarnos a desarrollar en nuestra vida la capacidad de desprendernos de aquello que nos puede estorbar. No solamente José creció sin su papá, sino recordemos, su mamá murió cuando dio a luz a su hijo menor, al hermano menor de José, es decir, a Benjamín. Es la única mujer de la Biblia donde se dice que al dar a luz fallece. Así que él creció sin su mamá, y eso tal vez lo apegó mucho a su papá. O
sea que el desprendimiento no era nada fácil. Y digo que lo apegó mucho a su papá porque Jacob, a quien realmente amó, fue a Raquel, la mamá de José. Raquel fue el amor verdadero de Jacob. Así que no solamente José ahora era huérfano por la muerte de su mamá, sino ahora era huérfano por las circunstancias que lo habían separado de su papá. Y digo esto porque hay personas que han perdido a alguien, a su papá, a su mamá, a su esposo, a su hijo, y siguen amarrados a ese recuerdo. El Señor lo dijo de esta manera: deja que los muertos entierren a su muerto. Ahora, por supuesto, debemos hacer nuestro duelo, debemos llorar. Jesús lo hizo ante la tumba de Lázaro, pero no nos podemos quedar llorando. La primera actitud o la primera etapa de un duelo se llama negación. No puede ser. Después, con el paso del tiempo, viene un sentimiento de resignación. No puedo hacer nada por devolver la vida a mi papá. Pero luego, con la ayuda del Señor, viene un sentimiento de aceptación. Significa entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no hay algo exactamente que nos diga cuánto tiempo es. Yo recuerdo, con la pérdida de mi mamá, tomé 6 meses cruzando por este proceso. Y hoy en día, claro, la extraño. De vez en cuando me acuerdo de ella y lloro. Pero ya estoy en el proceso de aceptación. Pero hay personas con años en la etapa de la negación o en la etapa de la resignación. Por eso la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Para qué? Para que soltemos lo que queda atrás. Por otro lado, hay cosas que no son para nosotros y punto. ¿Qué le vamos a hacer? Porque hay gente obsesionada con los sueños de otros o con situaciones que le han acontecido a otros, pero que en el plan perfecto de Dios no están para nosotros. Un ejemplo de ello fue cuando Dios le muestra a Moisés la tierra prometida. Y Moisés ha trabajado 40 años por la tierra y a punto está el de entrar cuando Dios le dice: no entrarás. Y Moisés le insistía hasta que Dios, un poco enojado, le dijo: basta ya. Ya te he hablado mucho acerca de este asunto. No entrarás. Y creo yo que una de las razones por las cuales Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida es porque Moisés tipifica la ley, mientras que Josué es un tipo de Jesucristo, nuestro libertador. Y Dios nos quiere llevar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no puede llevar lo que está muerto. Nosotros, por la gracia en Jesucristo, hemos muerto a la ley. Este mismo José del que les estoy hablando, cuando ya está a punto de morir, le dice a su pueblo: carguen mis huesos hasta la tierra prometida. Y ellos, por honrarlo, cargaron los huesos. Pero sabe, los huesos de José nunca llegaron a la tierra prometida. Entre otras cosas, creo, porque Dios no quería que ellos cargaran con algo que ya murió. Y terminaron siendo sepultados en Siquem, lejos de la tierra prometida. El Señor dijo: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué debemos soltar? Número 1, lo que ya murió. Número 2, debemos soltar relaciones tóxicas. Me refiero a relaciones que llevan años con ustedes, se gestaron en el pasado, pero que hoy que usted conoce a Cristo, esas relaciones hacen daño y son perjudiciales para el avance suyo en la carrera espiritual. En nuestro grupo Fuente, el viernes, una niña que vino al congreso
de Restauración Espiritual nos compartió un testimonio de cómo el Señor le habló de la necesidad de tomar distancia con una de sus amigas. Porque sin darse cuenta, esta amiga estaba influenciando patrones mentales, actitudes, conductas. Y esto mismo Dios permitió que pasara en José. Génesis 37:4, la Biblia dice que los hermanos de José lo aborrecían y que era tanto lo que sentían por él que no podían hablarle pacíficamente. ¿Conoce gente así? Que usted le dice cualquier cosa y le contesta con 2 piedras en las manos. Es porque tienen cargado el corazón. Y de esa gente Dios nos aleja. De esa gente Dios espera que nosotros tomemos pasos para soltar esas relaciones que nos afligen el alma. José se separó físicamente de sus hermanos, pero creo yo que le fue más difícil separarse emocionalmente de ellos. Y tenía que hacerlo porque sus hermanos eran tóxicos, le hacían daño, lo envidiaban, lo rechazaban, se burlaban de él. El soñador. Lo menospreciaban, intentaron matarlo, lo separaron de su papá, lo vendieron, lo negociaron como se negocia cualquier posesión y lo empujaron a la esclavitud. Ahora, Dios muchas veces permite ese tipo de situaciones en nuestra vida para forjar en nosotros el corazón que sabe discernir a qué personas dejamos cerca de nosotros y a quiénes no. Recuerda que unos capítulos más adelante la esposa de Potifar asedió a José, se le ofreció en bandeja de plata, pero qué bueno que él pudo separarse a tiempo, huir a tiempo. Y hablo de esto porque tal vez hay personas aquí que tienen que huir esta misma semana de la esposa de Potifar, porque los asedia. Y porque si no lo hace esta misma semana, con el paso del tiempo su corazón va a estar involucrado y va a ser más difícil soltarse y desprenderse. Él detectó que si seguía jugando con la esposa de Potifar, se involucraría su integridad moral. Así que hoy quiero preguntarle a personas que saben que tienen que separarse emocionalmente y todavía continúan allí: ¿cómo puedes mantenerte vinculado a una persona que te menosprecia tanto? ¿Cómo puedes mantenerte unido a una persona que te hace llorar, que te lastima? En la soberanía de Dios, Él permitió que José fuese llevado a Egipto. Y aunque fue terrible todo lo que él vivió allí, al final el Señor lo estaba protegiendo de sus hermanos. Esto lo digo porque muchas personas lloran: mis hermanos, y Dios lo estoy protegiendo. Otros dicen: ay, mi novia me dejó, y Dios dice: no sabe de la que se salvó. Así que debemos aprender a soltar cosas del pasado. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar lo que te prometí, pero tienes que dejar ir a Agar y a Ismael. Tienes que soltarlo. Dígale eso a la persona que tiene al lado: tienes que soltarlo. Ahora, Dios no fue cruel, porque algunos ven este escenario como algo cruel o despiadado. No, Dios sabía que no te puede dejar al lado de algo que va a impedir el avance de tu futuro. Anteriormente, esto mismo le pasó a Abraham con su sobrino Lot. Hasta que él no se desprendió de Lot, Dios no le entregó toda la extensión de tierra que él había prometido. A Samuel el Señor le dijo: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl si yo ya lo deseché?
Y eso pregunta hoy el Señor a muchos: ¿hasta cuándo usted va a seguir llorando sobre lo mojado? Él ya no hace parte de tu futuro. Él pertenece a tu pasado. Y mezclar los dos componentes te puede hacer mucho daño. Por ejemplo, José pudo haber pensado, después de lo que le pasó con la esposa de Potifar, que todas las mujeres son iguales. Pero gracias a Dios, él se sacudió del lente de su pasado. Y después, un tiempo después, se casa con precisamente la mamá de Manasés y de Efraín. Entonces, necesitamos soltar relaciones que nos hacen daño en el corazón. Necesitamos soltar relaciones nocivas que pueden llegar a afectar nuestro futuro. Otro ejemplo de este punto yo lo encuentro cuando José, en la cárcel, cuando fue llevado a la prisión injustamente, conoció a dos personas que anteriormente trabajaban para la corte egipcia: el copero y el panadero, el que servía las copas y el que hacía el pan. Y de acuerdo a los sueños que ellos tuvieron y a la capacidad que Dios le dio a José de interpretar esos sueños, José supo algo: el panadero lo van a ahorcar, en cambio el copero lo van a restituir. Y sabe, José no perdió tiempo con el panadero. Dios le dijo: ese ya tiene contados los días. En cambio, cuando sale el copero, le dice: hey, acuérdate de mí cuando sea restituido. ¿Qué hizo José? Dejó una conexión que tendría que ver con su futuro. Pero otros están llorando al panadero toda su vida. Lo que no es parte de ti y no juega con lo que Dios te va a entregar, es mejor que lo sueltes de una vez y para siempre. Número 3, ¿qué debemos soltar en relación a nuestro pasado? Debemos soltar la manera equivocada en la que solíamos pensar. Muchos hemos sido afectados por el sistema de este mundo, otros patrones de la gente que no tiene temor de Dios, y nuestra tendencia es replicar y repetir esa forma de pensar. Alguien que hubiera experimentado lo que José experimentó en relación a sus hermanos, su tendencia hubiese sido tratarlos con rabia al primer momento que tuviera la oportunidad, con venganza, con odio. Pero no. Génesis 45, versículos 4 en adelante, leo solamente los primeros versículos. Cuando José, muchos años después, se encuentra con los hermanos que le provocaron tanto daño, él les dice: acérquense a mí. Yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. No se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida Dios me envió a este lugar. Ahora, ¿cómo fue que logró José soltar ese pasado de veneno, de rabia, de resentimiento en el corazón? Bueno, porque él comenzó a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo puedo olvidar mi pasado? ¿Cómo puedo olvidar el daño que personas me han hecho? Viéndolo desde la perspectiva de Dios. Y para ello es necesario renovar mi mente. Comenzar a pensar de forma diferente a como piensan las otras personas. Así que José concluyó lo siguiente: no fue una pérdida, sino, como lo dije antes, fue una medida de protección. No me hicieron daño, al final me hicieron bien. Aunque humanamente ellos querían empujar a José lejos de su padre, lo acercaron al palacio real, donde Dios llevaría a cabo los sueños que de joven le dio. Así que cada vez que alguien intente hacer algo en tu contra, tienes que aprenderlo a ver desde la perspectiva de Dios.
Cambia tu manera de pensar en relación a los sucesos que te pasaron. No dejes que situaciones del pasado manchen la visión de tu presente y de tu futuro. Hasta que el hijo pródigo no volvió en sí, no tuvo un momento de lucidez y no cambió su manera de pensar, no pudo recibir lo nuevo que su padre tenía para él. Una persona llena de complejos, llena de culpa, llena de miedos del pasado, va a cometer los mismos errores vez tras vez. Pero por eso necesitas sacudirte de esos pensamientos que fueron fabricados en tu pasado y declarar que tenemos la mente de Cristo. Así que hoy quiero que usted salga de este lugar diciendo: no voy a volver a ese pecado de mi pasado. No necesito volver a drogarme. No necesito estar adicto a este hábito esclavizante en mi vida. En el Nuevo Testamento la Biblia lo dice así en relación al pasado. Efesios 4:22 en adelante. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que ha estado viciado a los deseos engañosos. Dice la Biblia: renuévense en el espíritu de vuestra mente y más bien quieran ser como Jesús, vístanse del nuevo hombre. Y me gusta lo práctico que se vuelve Pablo en los versículos siguientes, porque seguramente alguno dijo: ay, no sé, no entiendo, ¿cómo suelto mi pasado? Y entonces Pablo le dice: pues mire, si usted desea mentiras, ya no mienta más. Si usted robaba, póngase a trabajar y ya no robe más. A los groseritos, si hay cristianos groseritos todavía por aquí, ay, ay, ay. A esos dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y no contristen al Espíritu Santo. Que debemos soltar de nuestro pasado la manera en la que veníamos pensando. Número 4, debemos soltar los errores que cometimos nosotros mismos en el pasado. Uno de los errores que la mayoría de personas estudiosas de la Biblia coinciden que cometió José fue hablar precipitadamente a sus hermanos en relación a los sueños que Dios le había dado desde joven. Génesis 37:5 dice que José le contó a sus hermanos el sueño que Dios le había dado. Y como el corazón de sus hermanos no estaba correcto hacia él, sino que le tenían envidia, eso que les contó los impulsó más a hacerle daño y a ir en su contra. Calladito se ve mejor. O sea, usted tiene que saber a quién le comparte sus sueños, con quién abre su corazón, porque habrá personas que no van a valorar lo que Dios ha puesto en su corazón. La Biblia dice que no le tiremos perlas a los cerdos. Y hay asuntos espirituales que usted tiene que hablar solo con gente espiritual. Ahora, ¿qué veo de José? Que aunque él estuviera en esa prisión, en ese calabozo donde injustamente fue metido, él no estaba preso de su pasado y de los errores que cometió. No lo veo sumido en la culpa, en la acusación. Mucha gente dice: ay, pero ¿quién me mandó a abrir esta boca? ¿Pero quién me mandó a hacer? Ahora sí hay que arrepentirnos, pero no podemos quedar apresados en la condenación. Porque mucha gente en relación a su pasado, ¿sabe qué se la pasa haciendo? Rumiando su pasado. Es decir, trayendo memorias de su pasado permanentemente, sin darse cuenta que está recibiendo el mismo dolor que le aconteció cuando estas experiencias del pasado le ocurrieron. Por eso hay gente en depresión, triste y culpable por los errores que cometieron. Ya no puede remediarlo. El único que puede cambiar los errores de mi pasado es
el Señor. Pero usted ya no puede devolverse. Usted puede arrepentirse, aceptar el perdón y confiar en que Dios puede transformar esa situación en bendición. Pero no siga deprimido. Otros están en pánico y ansiedad. ¿Saben por qué? Porque como rumian el pasado, temen que la historia que les ocurrió se repita en sus vidas o en la vida de sus hijos. Otros construyen relaciones negativas y se la pasan comparando a la persona que tal vez Dios les trae, porque todo el tiempo están recordando la persona que ya se fue. Necesitamos aislar a las relaciones del pasado para poder ver con los ojos de Dios las personas del presente. Hay gente que no viene a una iglesia porque tuvo una mala experiencia con su pastor. He aquí, vino nuevo. Otros viven bajo una autoestima baja permanentemente, porque no se sienten lo suficientemente aptos para poder tener otra oportunidad. Y como la embarraron en el pasado, dicen, ya Dios no me va a dar otra oportunidad. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios que da múltiples oportunidades? Gente que se la pasa rumiando en el pasado termina mal. Y los que viven en su pasado son personas que necesitan una revelación de la gracia de Dios para sus vidas. Creo que esa fue la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro y Judas, los dos, fallaron a Jesús. Pero Pedro abrazó por la fe la gracia del perdón. En cambio, Judas vivió obsesionado con la condenación. Necesitamos la gracia, el vino nuevo de parte de Dios para poder soltar las culpas del pasado. A Dios no le gusta que usted viva en el pasado, porque cuando José le estaba colocando el nombre de Manasés a su hijo, él categóricamente declara: Dios me hizo olvidar. ¿Y por qué Dios quiere que olvidemos o que no estemos presos del pasado? Porque Él detesta que efectos del pasado vengan a atentar contra la voluntad buena, agradable y perfecta que Él tiene para nuestro futuro. Número 5, yo debo soltar el daño que otros me causaron en el pasado. Génesis 50:20, José, mirando a sus hermanos, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero gloria a Dios, el Señor lo encaminó para bien. El secreto para poder soltar el daño que otros me hicieron está en el perdón, porque el perdón me libera de la cárcel del resentimiento. Y mucho cuidado, porque tarde o temprano esa misma gente que un día te rechaza y te desprecia, el día de mañana vendrán a buscarte. Yo recuerdo mis años de tiempo laboral en el ICFES. Recién me convertí al Señor, tenía 21 años. Y allá se burlaban de mí. Me decían: reverendo. No saben reverendo en el que me convertí. Se burlaban. Pero incluso como tocaba ir a esas celebraciones de fin de año, yo iba y eso sí, comía, pero ellos bebían. Y entonces no faltaba el borrachito que venía y me lloraba: ay, ¿yo qué hago? Mi esposa me dejó, mis hijos me dejaron. Y esa gente que te desprecia, el día de mañana te va a necesitar. Y para que tú puedas ser un instrumento de bendición, necesitas perdonarlos a diario. Jefté fue uno de los jueces de Israel, a quien sus hermanos, porque como su papá no lo tuvo con su mamá, sino con otra mujer, lo despreciaron, no le quisieron dar herencia, lo desterraron. Pero cuando fueron asediados por el enemigo, ¿a quién fueron a buscar?
a Jefté: ay, Jeftecito, ayúdeme, que Dios está contigo. Si Jefté tuviera el corazón amargado, nunca hubiera cumplido el propósito de convertirse en el libertador y juez que fue para Israel. Pero él vació su corazón de ese resentimiento y estuvo listo para servir y ayudar a aquellos que ayer le hicieron daño. El pasado no puede definir nuestro futuro. Si el pasado sigue vivo es porque lo mantenemos vivo y estamos arrastrando con él. Estuve leyendo esta semana acerca de un hombre que emigró a los Estados Unidos. Llevaba allí ya muchos años, claro, de forma ilegal, pero formó allí su familia. Es decir, levantó un matrimonio, sus hijos, sus nietos, iban a la iglesia y se estableció allí. Pero en los últimos años se supo de una ley que fue promulgada allí en los Estados Unidos para ciertos estados, uno de ellos en el que él vivía, que la gente ilegal tendría que ser expulsada inmediatamente y que todas estas personas deberían regresar a sus países. Lo que a él le impactó mucho porque sería separado de su familia, porque como sus hijos y nietos habían nacido allí, eran residentes estadounidenses. Y dice que hubo un atentado en la zona donde él trabajaba, hubo una balacera y sabe, uno de esos disparos perforó su pierna y le dejó daños irreversibles. Tuvo terapias, se logró mejorar, pero quedó cojo. Pero él habla de que él aprendió a hacer de su herida una bendición. ¿Por qué? Porque los abogados que estaban trabajando su caso legal, al darse cuenta de lo que había pasado años atrás con la bala que le habían con la que lo habían afectado, pudieron alegar ante el juez que él había sido víctima de una agresión en el orden de la violencia, y por lo tal le dieron la residencia y pudo levantar o seguir viviendo allí con su casa y su familia. Esto lo digo porque tenemos que aprender a mirar a nuestros heridores como instrumentos de Dios. Al final de cuentas, esa persona que te hiere te ayuda. Esa gente que te dejó una lesión te va a dejar una lección. Después de algunas relaciones donde las personas salen lastimadas, con la ayuda del Señor evalúan y dicen: realmente, aunque ella o él me hicieron daño, me di cuenta que yo no tenía el suficiente carácter y en algún sentido fui responsable de lo que viví. Así que mientras usted agradezca por las personas que a lo largo de su vida le han hecho daño, usted está preparando su corazón para finalmente vivir en el propósito que Dios ha diseñado para su vida. Dios puede convertir una calamidad en una gran bendición. Mira tus pérdidas del pasado como un preludio de ganancias mayores. Todo lo que se perdió en Dios será recompensado. ¿Por qué? Porque José fue llamado a dar fruto. En Génesis 49:22, una profecía sobre José dice: tú serás rama fructífera. ¿Cuántos acá quieren dar fruto? El Señor dice: nosotros daremos fruto y fruto en abundancia. Pero antes de que llegara Efraín, el que causó fructificación, tuvo que venir Manasés, el que causa olvido. Suelta memorias, gente, situaciones que te quieren hacer regresar al pasado. Y apresúrate, porque el tiempo que te demores en soltar el pasado es un tiempo del que estarás privado de lo nuevo que Dios te quiere dar. Puede que duela, pero después del dolor hay sanidad y tú terminarás ganando. Yo quiero que nos pongamos en pie.
el hoy vivir mi identidad sexual en el diseño de Dios, mi identidad relacional, mi identidad emocional, por supuesto que fue resultado de decisiones que tomé. Yo tuve que soltar el pasado. Tuve que soltar relaciones que no me convenían, pero que gozaban de mi afecto. Tuve que abandonar lugares que durante muchos años hicieron parte de mí. Tuve que cortar con contactos, renovar mi mente, cambiar mis horarios, los lugares por donde transitaba. Eso tomó tiempo, eso me dolió, pero al final me convirtió en la persona que Dios siempre había soñado. Así que no sé qué Dios te está hablando en esta mañana, pero seguramente el Señor está demandando de ti una decisión como la que tomó José. Una decisión que te lleve a soltar de una vez por todas tu pasado. Allí, mientras usted está con sus ojos cerrados y permite que el Espíritu Santo le muestre aquello que usted debe soltar en esta semana, en este mismo día, y preparándose para la administración, sea sensible a la voz del Señor. Para algunas personas no es una relación lo que tienen que dejar, sino es una experiencia. Yo estuve durante muchos años en una iglesia, de hecho la única iglesia en la que he estado desde mi conversión. No solamente era el lugar donde yo era edificado espiritualmente, sino era mi trabajo donde pasaba 10 horas al día, fuente de mi provisión para mí, mi casa. Se convirtió de alguna forma en mi razón de existir, en mi propósito. Momentos maravillosos viví yo con Jesús en ese lugar. Pero llegó el momento donde el Señor se acercó y me dijo: tengo otro plan para ti. Suelta lo que tienes. Allí teníamos con mi esposa amigos, discípulos, actividades, cobertura, reconocimiento. Me dolió muchísimo. De hecho, confieso, fueron años donde a menudo me soñaba con esas personas del pasado. Extrañaba su amor, extrañaba su compañía, su consejo. Pero llegó un momento donde en mensajes como estos solté, y al soltar pude recibir el vino nuevo, lo nuevo que Dios tenía para nosotros como familia, como iglesia, como ministerio. Es necesario que hoy cortemos con el cordón umbilical que nos mantiene vinculados al pasado. Tuve que desconectarme para no seguir escuchando noticias, eventos, para poder cuidar mi corazón. Y nunca los he visto como mis enemigos. Nunca he hablado mal de ellos ni los he visto como opositores. Hoy lo veo desde la perspectiva de Dios. Ellos fueron personas que Dios usó para cumplir su propósito en nosotros. Por eso dele gracias al Señor por los heridores de su vida. Dele gracias a Dios por las circunstancias adversas en su vida. Y permita que hoy usted pueda, con la ayuda del Señor, soltar ese peso. Suelte esa carga. Durante 10, 15, 20 años usted ha estado cargando con eso. Suéltelo en el nombre de Cristo Jesús.